Vale, buenas tardes. El tema de hoy es flujo gradualmente variado, el que vamos a trabajar el día de hoy. Un flujo gradualmente variado es un flujo no uniforme en que la profundidad de flujo varía lentamente en una distancia determinada. Entonces, la variación de la profundidad con respecto a X es diferente de cero. Esta varía lentamente, no es una variación de profundidad abrupta entre dos puntos a lo largo de una distancia en el sentido del flujo. Definamos ahora qué es un control de flujo. Control de flujo básicamente es aquella característica que permite establecer una relación entre profundidad y caudal en un canal, ¿sí? Entonces, básicamente un control de flujo es que si si tengo una profundidad, puedo calcular el caudal. Entonces, si se conoce esa relación, se dice que se tiene un control de flujo. Algunos ejemplos son como el flujo crítico. El flujo crítico es un control de flujo ya que el FRUT es igual a 1 para un flujo crítico. Entonces, para un determinado caudal, se puede conocer, igualando con el FRUT a 1, esa profundidad, y esa profundidad es la profundidad crítica. Por lo tanto, hay una relación entre el caudal y profundidad, y allí se puede entonces eh, tomar como el flujo crítico es un control de flujo. Asimismo, muchas estructuras hidráulicas, presas, compuertas, presentan control de flujo porque se conoce la relación caudal y profundidad. El flujo normal, el tema anterior, también puede ser analizado como un control de flujo. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que hemos manejado, principalmente la de Manning, en los problemas que hemos tratado, esta ecuación permite relacionar caudal y profundidad. Es decir, en el problema tipo 1 con la ecuación de Manning, nosotros teníamos una profundidad y el canal un canal prismático, lo canalizamos y podíamos, midiendo esa profundidad, determinar cuál es el caudal. También podríamos con un caudal, recuerdan que iterábamos usando la ecuación de Manning y hallábamos la profundidad. Entonces eso también puede ser visto como un control de flujo. Acá se dice el autor, acá, que en ausencia de otros controles de flujo, entonces, si el canal es lo suficientemente largo, el flujo va a tender a ser normal. Sin embargo, cuando ya en el recorrido del agua que se está analizando en un determinado tramo, si hay presente otro tipo de control de flujo, una caída, eh, cualquier otro tipo de control de flujo, eso va a hacer que el flujo no sea normal, muy lejos de ser normal. Eh, la profundidad varía entre dos controles de flujo. Entonces, dicho flujo no uniforme es el que se le llama flujo gradualmente variado. Si esos cambios en la profundidad son graduales, no son muy significativos. Estos son algunos ejemplos de control de flujo. Un vertedero de cresta, un vertedero. Entonces, en este perfil se ve cómo este es el agua. Ahí se dice que la profundidad cerca de la cresta es la profundidad crítica. Entonces, si este es un caudal, ya entonces como se tiene un caudal, para ese caudal se va a relacionar con la profundidad crítica en ese punto. Entonces ahí se dice que es un control de flujo porque hay una relación en caudal y profundidad del flujo. Bueno, algunas ecuaciones para un vertedero que nosotros midiendo estas profundidades, esta profundidad,
Se puede entonces, solo con esa profundidad y la dimensión de ese vertedero, ya se puede estimar un caudal. En función, por ejemplo, ahí vemos que hay un C sub B, un ancho, ese C sub B es una constante, este B es el ancho y este H es la altura de agua, es decir, conociendo la altura del agua en ese vertedero se puede establecer el caudal. Cuando hay una caída libre, bueno, vamos a hacer un canal, este es un canal, el fondo, este es el fondo del canal, acá hay una caída. Si esta es la lámina de agua, entonces si el flujo, por ejemplo, es esta caída libre del flujo, es decir, este es el agua, por ejemplo, eh, si el flujo va en ese sentido con un caudal constante, eh, esa caída libre se presenta únicamente cuando el flujo es subcrítico. ¿Sí? Cuando el flujo es subcrítico se presenta esa caída libre del flujo de agua y ahí se dice que el flujo crítico se da a 4 veces la profundidad crítica. Esta es la profundidad crítica, se da a una distancia, bueno, esta distancia que hay de aquí a acá es de 4 veces, o sea, de aquí a acá es 4 veces Y crítica. Entonces, eso puede ser visto como un control de flujo, que porque para un caudal en este punto, por ejemplo, ya yo puedo establecer que a través de Y crítico puedo determinar caudal o con caudal puedo calcular Y crítico. Entonces, eso se presenta cuando hay una caída. Cuando el cambio de pendiente, una pendiente del canal de fondo suave, ha pronunciado, ahorita vamos a ver esas pendientes, la profundidad crítica se produce donde hay un cambio de pendiente. ¿Sí? Ahora eso lo vamos a analizar más adelante. También cuando el flujo, hay una compuerta, ¿sí? Por ejemplo, una compuerta, este es el fondo del canal, entonces este es el agua. Ahí se dice que la profundidad crítica se produce a una distancia corta. Esta profundidad crítica, ¿sí? Debajo de una compuerta, se produce a una distancia muy corta, aguas abajo de la compuerta. ¿Sí? Entonces eso también puede ser visto como un control de flujo. Las ecuaciones bueno, la ecuación de flujo gradualmente variado, la principal es esta. Entonces, ¿esta cómo se obtiene? Se obtiene planteando primero la ecuación de energía total. Como ya habíamos visto, la energía total es igual a la elevación más la profundidad del flujo más la cabeza de velocidad. ¿Sí? Entonces, esto también puede ser visto, esta H puede ser vista como la energía total como una Z más, ¿se acuerdan que la energía específica es Y más B al cuadrado sobre 2G? Entonces, esto también puede ser visto como Z más C, ya que es igual a Y más B al cuadrado sobre 2G. Entonces, esto, por ejemplo, esto es energía específica. De esa ecuación de Z más C se deriva con respecto a X. Luego, la variación de la energía en la distancia del recorrido del canal, eso va a ser igual a la pendiente de energía. Esa pendiente de energía es negativo ya que el canal, por ejemplo, va a tener ese sentido, la línea de gradiente de energía
sea como la que hemos visto cuando se definieron los conceptos de energía total. Entonces, eso siempre va a tener una pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, de allí los signos negativos y la variación de la elevación con respecto a X, esto me da obviamente la pendiente de fondo del canal. ¿Sí? Va a ser negativa porque el flujo va con una pendiente negativa para que el flujo pueda fluir a gravedad, ¿cierto? Sin necesidad de ningún dispositivo mecánico y hidráulico que permita darle energía mecánica al fluido y por lo tanto presión. Entonces, de estas ecuaciones, ¿sí? Y derivando esta ecuación con respecto a X e igualando con esta ecuación, o sea, derivo esta con respecto a X e igualo con esta, voy a tener esta ecuación, bueno, y hago todas las simplificaciones, voy a tener esta que es la ecuación de flujo gradualmente variado. Entonces, la variación de la profundidad del flujo gradualmente variado, lo que se busca es cómo varía la profundidad a lo largo de la distancia cuando ese cambio de profundidad es gradual. Entonces, este S sub 0 es la pendiente del fondo del canal, S sub F es la pendiente de energía, este es el Fruit, número de Fruit, y con esa ecuación se pueden determinar los perfiles de flujo y también desarrollar los problemas que tienen que ver con los cálculos de aplicación de flujo gradualmente variado. Ahora, ¿cómo se clasifican los canales en función de flujo gradualmente variado? Hay canales M, que son canales de pendiente suave, donde la profundidad normal está por encima de la profundidad crítica. Eso se le dice cuando el canal es tipo M o canal de pendiente suave. Cuando el canal es empinado o tipo S, la profundidad normal va a estar debajo de la profundidad crítica. Cuando cuando el canal es crítico, la profundidad normal va a ser igual a la profundidad crítica. Cuando el canal es horizontal, es decir, la pendiente del fondo del canal es 0, y cuando es adverso, la pendiente es negativa, es decir, el canal va a tener una pendiente así. ¿Sí? Entonces, como se había hecho un perfil de flujo gradualmente variado, es una línea que indica la posición de la superficie de agua a lo largo de un canal. Entonces, básicamente es ese gráfico entre profundidad de flujo en función de la distancia de un tramo de un canal que se está analizando en la dirección del flujo. Entonces, es importante tener una buena comprensión de los posibles perfiles que puedan presentarse en los problemas o situaciones donde el flujo es gradualmente variado para que se puedan obtener ya las soluciones numéricas de este tipo de problemas que tienen varias aplicaciones, como veremos más adelante. Entonces, para un perfil suave o tipo M, entonces partimos de la ecuación de flujo gradualmente variado, esta ecuación diferencial. Entonces lo que se hace es que se dibuja primero el fondo del canal, que es esta línea negra, este va a ser el fondo del canal. Se dibuja Y normal y Y crítico. Cuando es suave, Y normal está por encima de Y crítico, es decir, esta línea puntiaguda es Y crítico y esta otra línea es Y normal. Dibujamos esas tres líneas. Se dibuja el Y crítico, luego el Y normal que va a estar por encima de Y crítico cuando el canal es de perfil tipo M. Entonces se dan tres zonas. Esta zona donde la profundidad del agua está por encima de la Y normal, está esta zona 2, donde la profundidad es menor que Y normal. La profundidad en este punto va a ser menor que esta Y normal,
y mayor que Y crítico, ¿cierto? Entonces va a estar entre Y normal y Y crítico. Ya está la zona 3, donde si el agua eh, la superficie de agua se encuentra por esa parte, entonces esta profundidad en cualquier punto, esto es una línea de profundidad como las otras, y allí vemos que el Y que está acá es menor que el Y crítico, ¿cierto? El Y del agua, la profundidad del agua es menor que la Y crítica. Entonces, analizando esto, podemos nosotros entender si el flujo, qué perfil va a ser, si va a subir, si va a bajar. Eso va a depender de esta ecuación diferencial. Entonces, analicemos la zona 1. Tengamos en cuenta, antes de dibujarle esta línea que no está dibujada, ¿sí? Pues vamos a deducir que acá se ve que esta sube en un perfil M1. Entonces, para este caso, se tiene que, si la profundidad está por acá, entonces la profundidad es mayor que la Y crítica, ¿cierto? Si la profundidad es mayor que la Y crítica, habíamos dicho que el número de es menor que 1 porque profundidades mayores que la crítica son profundidades subcríticas donde el FRUT es menor a 1. Entonces, a partir de eso ya tenemos que el FRUT es menor que 1. Ahora, si la profundidad del agua está por encima, ¿sí?, de Y normal, de esta Y normal, se dice que la pendiente de fondo del canal va a ser mayor que la de la pendiente del gradiente de energía. Es decir, ese agua que se está analizando en el canal, su recorrido, no está perdiendo tanta energía y por lo tanto la pendiente de fondo es mayor que la pendiente de energía. Entonces ya con estas dos informaciones ya yo puedo establecer si esa variación de la profundidad respecto a la distancia va a subir o va a bajar. Entonces, de la parte de arriba tenemos si S sub 0, si S sub 0 es mayor que S sub F, si este sub 0 es mayor que un número negativo, el número arriba, numerador, va a ser positivo, que es el que vemos aquí. En el denominador, noten que si el FRUT es menor que 1, a 1 le restas un valor menor que 1 elevado al cuadrado, se hace muy pequeño, entonces esta cantidad va a ser positiva. Entonces, positiva sobre positiva, el flujo va a ser positivo. Entonces, por eso vemos que este agua sube acá y se da un perfil M1. Es un perfil M1. Ahora, para la zona 2, se tiene entonces que la profundidad del agua en esta zona va a ser mayor que esta profundidad crítica, por lo tanto también el FRUT va a ser menor a 1, ya es otra información. Ahora, como el agua está por debajo que la profundidad normal, entonces esa agua está perdiendo bastante energía. Entonces, la pendiente del fondo es menor que la pendiente de energía. La pendiente de fondo, S sub 0, es menor que la pendiente de energía. Entonces, ya con estas dos informaciones, yo voy a la ecuación de flujo gradualmente variado. Entonces tengo, por ejemplo, en el denominador, si el FRUT es pequeño, este número del denominador, 1 menos un número pequeño me va a dar 1, un valor positivo, no 1, un valor positivo. Entonces el denominador es positivo. Ahora, el numerador, fíjense que si ese sub 0 es menor que ese sub f, entonces si este S sub 0, que es la cantidad positiva, es menor que la cantidad negativa, entonces esto me va a dar negativo. Entonces por eso es que el numerador es negativo y negativo sobre positivo me da negativo. Entonces vemos
que el flujo va a bajar a lo largo de una distancia, donde la distancia va a ser, esta va a ser X, lo que recorre el agua. Ahora se hace la zona 3, esta zona. Entonces, en las zonas 3, la profundidad, si el agua se encuentra en esa zona, cuando la pendiente es suave, es M, tipo M, entonces, si se está en esta zona 3, esa Y está menor que la profundidad crítica. Esta Y del agua es menor que esta profundidad crítica, por lo tanto, cuando la profundidad es baja va a tener una alta velocidad para un mismo caudal y por tanto va a tender el flujo a ser supercrítico y el flujo va a ser mayor que 1. Ahora, si el agua está por debajo que la profundidad normal, entonces quiere decir que la pendiente de energía es mayor que la pendiente de fondo. Entonces, S sub 0, que es la pendiente de fondo del canal, esa pendiente va a ser menor que esa pendiente de energía. Entonces, con esa información hacemos lo mismo. Entonces tenemos que si el flood es mayor que 1, entonces acá sí esto me va a dar mayor que 1. Esto me va a dar mayor que 1 y hacia 1 le resto un valor mayor que 1, esto me va a dar negativo en el denominador. Y en el numerador, si S sub 0 es menor que S sub F, si a S sub 0 le resto un valor mayor, esto me va a dar negativo. Y negativo sobre negativo es positivo. Entonces el flujo lo que va a hacer es que va a subir. Y ese es un perfil M3. Este es el M3, este es el M2 y este es el M1. Entonces con esa ecuación se puede ya hacer el primer, o se puede detallar los perfiles para los tipos de canales de acuerdo a su clasificación como flujo gradualmente variado. Se puede hacer también cuando es empinado. Entonces cuando es empinado se hace el mismo análisis. Entonces el fondo del canal se dibuja. Cuando el perfil es empinado o tipo S, la profundidad normal va a estar por debajo de la profundidad crítica. Entonces en este caso el Y crítico va a estar, este Y crítico va a estar por encima de Y normal. Entonces acá se dan también las mismas tres zonas, 1, 2 y 3, y se hace el mismo análisis. En la zona 1, en esta zona, entonces la profundidad del flujo es mayor, esta profundidad, si estamos en esta zona 1, la profundidad del agua está por encima de Y crítico. Por lo tanto, si está por encima de Y crítico, se va a tratar de flujo subcrítico y por lo tanto el flujo va a ser menor que 1. Ahora, si la profundidad del agua está por encima de la profundidad normal, entonces la pendiente de fondo, S sub 0, va a ser mayor que la pendiente de energía. Entonces, con esta información, si S sub 0 es mayor que S sub F, entonces esta cantidad de acá va a ser positiva, que es el numerador. Y, por otro lado, si el fruit es menor a 1, esto va a tender a ser pequeño. Al restarle un número pequeño a 1, un número menor que 1 se le resta 1, va a ser una cantidad positiva. Positivo sobre positivo va a ser positivo y por lo tanto el flujo va a subir. Y ese es el perfil tipo S1. Ahora se hace con la zona 2, esta zona 2. Entonces en esta si la profundidad del agua se encuentra en esa zona, entonces esa profundidad es menor que la profundidad crítica. Entonces si la profundidad es menor que esa profundidad crítica, el flood va a ser mayor que 1, dado que se trata de flujo supercrítico. Y si esa profundidad del agua es mayor que o está por encima de la profundidad normal, entonces la pendiente de fondo va a ser mayor que la pendiente de energía. Y con esta información ya puedo ir a esta ecuación de flujo gradualmente variado y mirar si esa cantidad va a ser una cantidad o esa variación va a ser positiva de la profundidad con respecto a X, o si esta relación profundidad respecto a X va a ser negativa. Entonces, como ya se ha determinado
que el fruit es mayor que 1, entonces a 1 le resta un valor mayor que 1, entonces la cantidad del denominador va a ser negativa. Ahora, si ese sub 0 es mayor que ese sub f, entonces si a ese sub 0 le resta un valor menor, en este caso que ese sub f es menor que ese sub 0, entonces va a ser una cantidad positiva, y positivo sobre negativo me da negativo. Entonces el flujo lo que va a hacer es o esa variación de profundidad con respecto a X va a, ir, va a ser negativa, es decir, va a disminuir el nivel de la superficie del agua. Ahora, en la zona 3, esta zona, la profundidad del flujo, vemos que es menor que la profundidad crítica, entonces se va a tratar de profundidades supercríticas, por lo tanto el fruit es mayor que 1, y como Y es menor, o la profundidad del agua en esta zona 3 va a ser menor que Y normal, entonces la pendiente de fondo del canal va a ser menor que la pendiente de energía, es decir, el agua está perdiendo mucha energía. Entonces, dy de x va a ser entonces, en el denominador, si el fruit es mayor que 1, a 1 le resta un valor mayor que 1, va a ser entonces una cantidad negativa, y en el numerador, si ese sub 0 le resta un valor mayor, entonces esto va a ser una cantidad negativa, y negativa sobre negativa va positiva, y por lo tanto en esta zona se da el perfil S3, y, y el flujo entonces en esa zona lo que hace es que sube. Otro para que analicen, esto lo van a analizar ustedes, cuando van a hacer la aplicación de esa ecuación de flujo gradualmente variado, y van a establecer esos flujos, o si el flujo sube o baja, esos perfiles en estos tipos de canales, cuando es un perfil H, un perfil horizontal donde la pendiente de fondo es igual a 0, van a hacerlo en el adverso cuando la pendiente de fondo es negativa, y van a hacerlo para un perfil crítico donde la profundidad crítica es igual a la Y normal. Aplicando la ecuación de flujo gradualmente variado, ustedes pueden establecer estos otros perfiles que están acá. Esto acá se resumen todos los tipos de perfiles que existen o que se puede, o que son los que se pueden lo que se puede presentar en la vida real. Son estos los perfiles que hay que comprenderlos para hacer los cálculos correspondientes a las variaciones de profundidad del agua a lo largo de un determinado canal, cuando la variación del flujo o de profundidad en una distancia plana es gradual. Entonces, esa ecuación de flujo gradualmente variado con la cual obtuvimos esos perfiles es una ecuación diferencial, y por lo tanto, para resolver una ecuación diferencial hay que conocer condiciones de contorno. Entonces, matemáticamente, la profundidad de flujo en una zona, sea aguas arriba o aguas abajo, donde se conozca, esa puede ser un punto de partida o una condición de contorno para que se pueda desarrollar esos cálculos de flujo gradualmente variado. Entonces, por ejemplo, cuando la profundidad es crítica, la profundidad para un determinado caudal y un canal prismático, entonces ya se puede hallar la profundidad crítica, y por lo tanto, a partir de esa profundidad crítica se puede aplicar esa ecuación y resolverla, y se puede determinar entonces la evolución de esa profundidad del agua a lo largo de la distancia de un canal. Entonces, usualmente esa condición de contorno, que usualmente es la profundidad, siempre va a ser o está prescrita, siempre se conoce, bien sea o aguas arriba o aguas abajo de donde se está analizando, y eso va a depender si el flujo es subcrítico o supercrítico.
Entonces, cuando el flujo es subcrítico, las perturbaciones que se produzcan aguas abajo van a afectar aguas arriba. Entonces, el control de flujo se realiza aguas abajo. Entonces, cuando el flujo es subcrítico, las condiciones de contorno se van a hacer, o los cálculos se van a hacer de aguas abajo a aguas arriba. Y cuando el flujo es supercrítico, ya que estas perturbaciones de aguas abajo no afectan a aguas arriba, entonces el control se hace aguas arriba. Es decir, la condición de contorno va a estar aguas arriba y a partir de aguas arriba se va desarrollando la ecuación de flujo gradualmente variado hacia aguas abajo. Esa tarea de hacer como un esquema de cómo va a variar la profundidad del flujo es compleja, pero si se tienen en cuenta estas reglas, se puede simplificar los problemas para detallar o especificar los perfiles del flujo. Entonces, la primera regla es que el flujo subcrítico se somete a control aguas abajo. Es decir, en los cálculos, cuando el flujo es subcrítico hay que partir de una condición de contorno desde aguas abajo hacia aguas arriba. Cuando es flujo supercrítico, el control se hace aguas arriba, es decir, la condición de contorno va a estar aguas arriba y a partir de aguas arriba se desarrolla la ecuación hasta aguas abajo. En ausencia de controles de flujo, entonces el flujo de agua va a tender a ser normal en canales prismáticos, es decir, canales que su geometría es conocida, que no cambia. Entonces, por ejemplo, si un canal es muy largo, el flujo va a tender a ser normal y obviamente si no hay, como se menciona acá, hay ausencia de control de flujo como caídas, como cambios de pendiente, entre otras. Otra cuarta regla es que las únicas formas posibles para perfiles de superficie de agua son las que se muestran en la figura. O sea, estas son los perfiles posibles que pueden ocurrir. ¿Cierto? No puede haber otro tipo de perfil, esa es una regla. La quinta regla es que el flujo normal, cuando el canal presenta una pendiente leve o suave, entonces el flujo es subcrítico. Y cuando el canal es empinado, el flujo normal es supercrítico. Es decir, la profundidad normal va a ser supercrítica, va a estar por debajo de la profundidad crítica. La sexta es que el flujo es subcrítico aguas arriba de una compuerta y aguas abajo de la compuerta va a ser supercrítico. ¿Sí? Otra regla es la séptima, es cuando el flujo es subcrítico y presenta una caída libre. Entonces, la profundidad a la caída va a ser la profundidad crítica en ese punto cuando el flujo es subcrítico o tipo M. La última regla es que el cambio de flujo para que pase de supercrítico a subcrítico solo es posible a través de un resalto hidráulico en un canal prismático. Entonces, con esas reglas ya se puede tener como una simplificación del análisis de los problemas de flujo gradualmente variado. Entonces, eso es lo que se les había mencionado ahorita. El flujo acá en esta zona es subcrítico. Entonces, un caudal constante, los problemas que estamos analizando son de caudal constante y el canal es prismático, no cambia en ninguna parte del recorrido en el canal, va a cambiar su sección. Esos son los problemas que se están analizando.
Bueno, la profundidad normal en un flujo subcrítico, entonces básicamente, por ejemplo, la profundidad crítica, por ejemplo, va a estar por acá, asumamos que esta línea es recta, entonces la profundidad crítica, cuando el flujo es subcrítico, la profundidad normal va a ser mayor que la profundidad crítica. Entonces, en este caso, cuando hay una caída libre, justo cerca de esa caída libre, ahí se va a presentar cuando el flujo es subcrítico la profundidad crítica. ¿Sí? Entonces, la condición de contorno para resolver esa ecuación de flujo gradualmente variado se va a establecer o se va a determinar acá en este punto. Y a partir de estas aguas abajo se va a calcular toda esta evolución de la profundidad del agua hacia aguas arriba. Ahora, cuando el flujo es súper crítico, lo mismo, el caudal en ese sentido, Y normal va a estar en este punto. Cuando eso es crítico, entonces Y normal está por debajo que Y crítico, entonces Y crítico va a estar por aquí, ¿cierto? Es decir, van a ser profundidades menores que profundidad crítico para que ese flujo sea supercrítico o un canal tipo S. Si hay una caída libre, acá no va a verse afectado el flujo por la caída. Es decir, en este punto de la caída el flujo va a seguir siendo supercrítico y no se va a afectar a tender hacia un Y normal. Es decir, va a conservar su profundidad. Es decir, en este punto, si esto es Y normal, en la caída esta profundidad va a seguir siendo Y normal. Es decir, el flujo no se ve afectado por la caída cuando se trata de un flujo supercrítico. Listo, ahora la definición cualitativa de los perfiles de flujo. Entonces vemos, por ejemplo, dos canales. Vemos que este es un canal compuesto, este es un canal y este es otro canal. Los dos son M, independiente suave, pero el canal 1 es más suave que el canal 2. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es Y crítico, se dibuja el Y crítico, como la sección no cambia y el Y crítico es independiente de la pendiente, entonces va a ser ese mismo Y crítico, esa profundidad en los dos canales, porque es independiente de la pendiente y rugosidad, como ya hemos visto. Como en este canal, en el canal 1 y 2, el flujo el canal es M, la pendiente es suave, entonces el flujo es subcrítico, es decir, la profundidad normal, esta es la línea de profundidad normal, va a estar por encima que la de profundidad crítica, en ambos casos. ¿Sí? Esta profundidad YN2, en ambos casos, va a ser mayor que Y crítica. Entonces, esta profundidad en YN1 va a ser mayor que YN2, que profundidad normal 2, porque este canal 1 tiene menos pendiente. ¿Sí? Entonces, los dos canales, si se consideran muy largos, el canal lo que va a hacer el flujo, si el flujo de agua viene de Y normal, él va a pasar de Y normal 1 a Y normal 2. Entonces, este perfil de flujo, o sea, aquí vemos que en esta zona, como esto es M, acá hay un M1, ¿sí? Pero vemos que esto puede ser posible, pero este perfil no puede ocurrir. Recuerden que el M1 es aquel que en donde el flujo sube. Entonces, fijen acá el M1. El M1 es este, ¿sí? Cuando la pendiente es suave tipo M, donde la profundidad normal está por encima que la profundidad crítica. Esta profundidad normal está por encima de esta Y crítica. Y en esta zona 1, el flujo no baja. ¿Sí? El flujo lo que hace es que sube en esa zona. Por lo tanto, esa suposición
esa suposición de aquí no es válida, porque este M1 en este canal 2, este perfil no es válido, entonces por lo tanto esto es incorrecto. Ahora en la parte, en esta B también hacemos lo mismo, el Y crítico, lo normal, Y normal 1 va a estar por encima de Y normal 2 porque la pendiente es más suave. Entonces vemos lo mismo, que en este M1, el M1 no es así. El M1 lo que hace es que eso, por lo tanto, esto tampoco es posible. Y ahora este sí va a ser válido, porque va a pasar de Y normal 1, el agua va a hacer esto, va a pasar a Y normal 2. Entonces aquí sí vemos que este perfil sí es posible, este es un M2. Este perfil que se da en el canal 1 es un M2, ¿cierto? Tal como este que está aquí. Entonces el M2, en esa zona 2, el agua sí hace una caída. Entonces este sí es posible, por lo tanto la solución correcta es la C. Si no supiéramos de las reglas o de los perfiles posibles y de las reglas, obviamente, de flujo gradualmente variado, nosotros pensaríamos que estas tres suposiciones son válidas, ¿sí? Pero no, la única correcta es esta. Entonces aquí vamos a lo mismo, la condición de contorno va a ser en este punto, donde Y es igual a YN2, porque el flujo va a pasar de YN1 a YN2. Pero solo es posible a través de este perfil M2 que se presenta en el canal 1, porque hay una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Ahora se puede hacer el análisis para canales cuando, bueno, otro tipo de estos canales. Entonces, se considera que estos dos canales, este canal 1 y este canal 2, son muy largos. Entonces, en este caso, los dos son suaves, pero este segundo es más suave, tiene menor pendiente. Entonces se hace lo mismo, se plantea el Y crítico. Este es el Y crítico que se ve acá. Es el mismo porque si el caudal es el mismo y la geometría del canal no cambia, entonces la profundidad crítica va a ser la misma. Ahora, el Y normal, cuando el perfil es tipo M, cuando el canal es tipo M, ambos son tipo M, la profundidad normal va a estar por encima de Y crítica. Entonces dibujamos profundidad normal 1, esta es la profundidad normal 1. En este caso es tipo M, también la profundidad va a ser mayor, o el Y normal este va a ser mayor que la Y crítica, y Y normal 2 va a ser mayor que Y normal 1 porque hay menos pendiente. Entonces, en estos dos canales largos, el flujo lo que va a hacer es que va a pasar de Y normal 1 a Y normal 2. El flujo siempre va a tender a ser normal cuando es largo y hay ausencia de controles de flujo. Entonces, si el agua viene por aquí, por ejemplo, ella lo que va a hacer es que va a subir a Y normal 2. Este perfil sí es posible. Si ustedes revisan la zona 1 de un perfil tipo M, allí encontrarán que el flujo allí sube. Entonces, el canal se presenta, o el perfil de ese canal, el agua va a subir en esa zona hasta buscar a N2. Entonces, la condición de contorno, como la profundidad es conocida, acá aguas arriba, todo esto es Y normal, yo puedo calcular a partir de este punto, por ejemplo, puedo ir hacia aguas abajo y hacer a utilizar las ecuaciones de flujo gradualmente variado y si se graficara esa profundidad ya va a ser este recorrido. Entonces la condición de contorno va a ser acá este punto, porque en este punto ya la profundidad es conocida porque va a ser Y normal 2. Entonces va a ser desde aguas arriba, desde aguas abajo a aguas arriba. Cuando el flujo es subcrítico, en este caso es subcrítico por una pendiente M donde el Y normal va a estar por encima de Y crítico. Eh, Listo, ahora se van a considerar dos canales muy largos. Ambos son empinados, tienen una pendiente pronunciada, ambos son tipo S.
pero este primer canal es más empinado que el canal 2. Entonces, primero el Y crítico se dibuja, va a ser el mismo para ambos canales porque es independiente de la pendiente. Y el Y normal, como se trata de un tipo S, entonces la profundidad normal va a estar por debajo de la profundidad crítica. Entonces, en ambos casos, la profundidad normal YN2, esta línea de profundidad normal, va a ser mayor que la profundidad normal del canal 1 porque este canal 2 tiene menos pendiente. Sin embargo, en ambos casos, como se trata de pendiente empinado tipo S, esa profundidad normal va a estar por debajo de la profundidad crítica. Entonces, el flujo en la sección 1 se va a mantener normal, ¿cierto? Como ya hemos visto, acá hay una pequeña, digamos, una pequeña caída, ¿cierto? Pero como ya hemos visto, cuando hay en esta zona un cambio de fondo o algo que tienda a una caída, el flujo no se, cuando es supercrítico, el flujo no va a ser afectado por esa caída, va a seguir siendo normal en esta parte del canal 1, porque es supercrítico. Ahora, para pasar de YN1 a YN2, entonces acá vamos a tener una zona 1, acá una zona 2 y una zona 3. Entonces el flujo va a pasar de Y normal 1 a Y normal 2. Y ahí se da un perfil S3. ¿Sí? Ahí se da un perfil S3. En el canal 1 no se da ningún perfil porque el flujo supercrítico no se ve afectado por caídas, por cambios dependientes. Sí, solo se da el perfil S3 en el canal 2. Entonces los cálculos se realizan de aguas arriba, es decir, este perfil es el tipo S, esto acá, esta curva de agua. Entonces, la condición de contorno va a ser aquí en este punto y los cálculos se van a hacer de aguas arriba hacia aguas abajo, hasta llegar a Y normal. Entonces, por ejemplo, no nos va a saber a qué distancia, por ejemplo, esa profundidad del agua va a ser normal. Eso no se sabe cualitativamente, hay que colocarle ya cantidades, números, para poder determinar, por ejemplo, a qué distancia se va a producir ese flujo normal en el canal 2. Eso se desconoce, entonces ahí vienen los problemas de cálculos de flujo gradualmente variado con los métodos ya determinados. Estos son otros ejemplos. Entonces, eh, hay, por ejemplo, eh, dos canales muy largos, dos canales empinados donde la profundidad normal va a estar por debajo que la profundidad crítica. El segundo es más empinado, este canal 2 va a ser más empinado que este canal 1. Entonces, lo primero se dibuja el Y crítico en ambos casos va a estar por encima de Y normal, se trata de un perfil empinado o tipo S. Entonces, el Y normal va a estar por debajo de Y crítico en ambas situaciones. En el canal 1 va a estar mayor, va a ser mayor YN1 porque tiene menos pendiente. Entonces, ahí lo mismo, el Y normal 1, el agua va a pasar de Y normal 1 a Y normal 2. Entonces, acá en este punto, en esta caída, una pequeña caída, el flujo supercrítico no se ve, no se afecta por esa caída, ni por cambio de pendiente. Entonces, lo que va a hacer el flujo va a pasar de Y normal 1 a Y normal 2 a través de este S2. Entonces, en esta zona 2, si nosotros revisamos los perfiles tipo S, se ve que que el perfil en esa zona 2 cae. Entonces, este perfil sí es el adecuado que puede ocurrir. Entonces, como se trata de flujo supercrítico, la condición de contorno va a ser de aquí aguas arriba hasta aguas abajo. Listo, en este caso hay dos canales, uno de pendiente suave tipo M, canal 1, y el canal 2 de empinado. Entonces, en el canal 1, bueno, primero lo que se hace es que se dibuja el Y crítico, que es esta línea
va a ser el mismo en ambos canales porque es independiente de la pendiente. En el canal 1, como es suave, la profundidad normal va a estar, esta y N1 va a estar por encima de Y crítico. Y en este canal 2, como es dependiente empinado tipo S, Y normal va a estar por debajo de Y crítico. Entonces acá se hace la línea Y normal. Y ahora, ¿qué va a hacer el agua? El agua, por ejemplo, si es muy largo, viene de flujo normal. Y aquí, cuando el flujo es subcrítico, que es en el del canal 1, ahí se ve afectado por esta caída. Entonces se da un M2 y ella va a tender, entonces ya al llegar a este punto, ella va a tender a YN2 a través de un S2. Entonces recuerden que hay tres zonas que identificamos, la zona 1, zona 2 y zona 3 en ambos canales. Y esos son los perfiles que se determinan cualitativamente. Listo. En esta parte, como el flujo es subcrítico, entonces la condición de contorno de este canal 1, ¿sí? Va a ser desde aguas abajo hacia aguas arriba, es decir, desde este Y crítico hacia aguas arriba. Y en el canal 2 va a ser desde este Y crítico hacia aguas abajo. Entonces, a partir de ahí son las condiciones de flujo. Cuando hay dos canales largos, el primero es empinado y el segundo es suave. Entonces se dibuja primero la línea Y crítico, va a ser la misma, es independiente de la pendiente. Ahora se dibuja la línea Y normal. La línea Y normal, en este caso, si este canal es empinado, el Y normal va a estar por debajo de Y crítico. Este Y normal va a estar por debajo de Y crítico. Y en este caso, que es supercrítico, subcrítico, en el canal 2, porque es tipo M, el Y normal va a estar por encima del Y crítico. Entonces, esta es la línea Y normal, el flujo va a pasar. Entonces, el flujo va a tender de Y normal 1 a Y normal 2, ¿sí? Pero recuerden una de las reglas, que el flujo puede pasar de supercrítico a subcrítico solamente a través de un salto hidráulico. Es decir, ahí hay un salto hidráulico, ¿sí? Hay un salto hidráulico. Esto es lo que se conoce como salto hidráulico, donde el agua pasa de subcrítico a supercrítico. Ese comportamiento, ¿sí? Y en ese caso, este perfil es posible, este MS1, el agua puede hacer esto. Si el resalto hidráulico ocurre en el canal 1, se presenta un S1, pero también puede analizarse lo mismo en el que el resalto hidráulico sea en el canal 2 y en esta ocasión una pendiente 3. Es posible, ambas situaciones son posibles, eso va a determinar o va a depender de los datos del problema, del canal, de las variables que van a permitir determinar si el resalto hidráulico va a ocurrir o en el canal 1 o en el canal 2. Entonces, eso va a depender de esos cálculos. En este ejemplo, eh, hay un canal suave, este canal 1, canal 2. El canal 1 es más suave que el canal 2. El canal 1 es largo, el canal 2 es corto. Entonces, en este caso, el Y crítico se dibuja el Y crítico. Para ambos por ambos canales es el mismo Y crítico, porque es independiente de la pendiente. El Y normal se dibuja, entonces el Y normal 1 va a estar por encima de Y normal 2 porque este Y normal en el canal 1 tiene menos pendiente. Entonces, en este caso, lo que se hace es que hay una caída, se presenta un M2 en el canal largo y en este punto, como acá en este canal es corto y hay una caída, entonces ya se ha dicho que
el agua va a hacer este recorrido hasta donde sea la caída, ahí se va a presentar esa profundidad crítica y por lo tanto se da otro M2. Y a partir de, en este ejemplo, los cálculos se van a realizar entonces a partir del crítico que es conocido, vamos hacia aguas arriba, llegamos hasta este punto y después llegamos desde este punto hasta este punto. Entonces, como en ambos casos, la pendiente es suave, entonces, y el flujo por ende es subcrítico, entonces el control va a estar en aguas abajo y a partir de aguas abajo voy a calcular hacia aguas arriba. Este es un ejemplo que van a desarrollar ustedes eh, de cómo evoluciona o cómo van a ser los perfiles que se presentan en estos canales combinados para que analicen. Este es uno de los ejemplos para que ustedes apliquen esas reglas y puedan ya establecer qué perfiles son posibles en esos canales compuestos.